Si algo nos enseñaron las películas sobre adolescentes, es que el bullying siempre termina siendo castigado. Desgraciadamente, en 2013 México conoció un caso extremo y brutal de esa lógica cinematográfica. En esta nueva entrega de Militarmente queremos llevarte a Jalisco, uno de los estados mexicanos más violentos y consumidos por el narcotráfico, para conocer la historia de Luis Antonio Ortiz Guerra y Andrés Barba Oliva. Ellos eran simples adolescentes con los aciertos y errores propios de esa edad. El problema es que se metieron con la persona equivocada y sus bromas juveniles tuvieron consecuencias demasiado altas. Acompáñanos a conocer este caso, como también a los Coroneles, uno de los frentes criminales más peligrosos de la región, pero del cual poco se habla en los medios de comunicación. Luis Antonio Ortiz Guerra y Andrés Barba Oliva eran dos jóvenes oriundos de Jalisco. Tenían apenas 15 años cuando sus destinos se toparon con una de las figuras más oscuras del crimen organizado mexicano. Nos referimos a Nacho Coronel, histórico sicario y líder de la célula Los Coroneles, parte del Cártel de Sinaloa. Más adelante te contaremos sobre este asesino y traficante, pero primero conoceremos a los trágicos protagonistas de este video. Guerra y Oliva eran adolescentes típicos, con amigos y enemigos, pero dentro de los límites lógicos para su edad. El problema es que uno nunca sabe realmente con quién se está metiendo al hacer bullying, y estos muchachos lo aprendieron por la vía más dura. Según los reportes policiales, los jóvenes acosaron a un compañero de escuela sin saber que éste tenía conexiones con el mundo del narcotráfico de parte de su padre. Abundan las historias de sujetos que faltan el respeto a capos importantes como el Chapo Guzmán, líder de Sinaloa, o al Mencho Oseguera Cervantes, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que resulta inédito es encontrar este tipo de historias con víctimas en edades escolares. El 21 de junio de 2013, Luis Antonio Ortiz Guerra y Andrés Barba Oliva se dirigieron a una plaza comercial de Zapopan, Jalisco. Allí se encontraron con otro adolescente identificado como Isaac. Este tercer joven los citó en el lugar para luego guiarlos hasta otro punto del municipio bajo el engaño de venderles drogas a buen precio. Esa promesa era tan solo carnada para un anzuelo mortal. Las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial nos permiten adentrarnos en las últimas horas con vida de los dos amigos. Guerra y Oliva fueron llevados hasta una finca a las afueras de la ciudad. No les pareció extraño, ya que su guía era una persona de su misma edad. El lugar es conocido como Rancho La Cebada y está ubicado en el Bosque de la Primavera, un nombre excepcionalmente apacible. El problema es que allí los esperaban narcotraficantes miembros de los Coroneles. Luego de aquella tarde de junio de 2013 no se supo más de los adolescentes. Al no regresar a casa se desató una búsqueda policial sospechando que podía tratarse de una típica fuga juvenil. La verdad era mucho más sombría. Las fuerzas de seguridad lograron reconstruir el trayecto de los muchachos desde el centro comercial hasta las afueras de Zapopan. Una vez en la zona correcta, los uniformados rastrearon alrededor de 40 fincas hasta dar con el lugar de los hechos. Lo que encontraron horrorizó a todo México. La Fiscalía del Estado localizó los cadáveres de los dos menores de edad, desaparecidos en un centro comercial, Zapopan, el 21 de junio, en la zona metropolitana de Guadalajara. En esa propiedad fueron localizados los cuerpos sin vida de Luis y Andrés, enterrados sin mucho cuidado en un enorme terreno de más de 100 hectáreas.
Los restos habían sido depositados a unos 600 metros de una vivienda que evidentemente era utilizada como refugio para sicarios y traficantes de poca monta. El asesinato no fue prolijo ni tuvo una coartada minuciosa, más bien todo lo contrario. El encuentro entre las víctimas y el guía traidor fue visto por decenas de personas que testificaron y colaboraron para encontrar a ese tercer adolescente. La policía no tardó en dar con el menor, quien una vez detenido contó toda la verdad. El sospechoso declaró que el motivo del asesinato fue una burla de parte de Luis y Andrés hacia un compañero de escuela. Ellos no sabían que la víctima de su acoso era hijo de José Ángel Carrasco Coronel, alias El Chángel, miembro del cártel de Sinaloa detenido en enero de 2013. A su vez, este sujeto era sobrino de una de las figuras criminales más importantes de su generación, Nacho Coronel, mano derecha del Chapo Guzmán. Ya con todos los datos a disposición, el entonces fiscal general del Estado, Luis Carlos Nájera, informó a los medios de comunicación el motivo del brutal asesinato. Ambas víctimas fueron engañadas por un joven que fue nombrado como Isaac, de 17 años de edad. Esta persona tenía bien definido su plan. Debía llevar a las futuras víctimas hasta una zona alejada donde serían golpeados, torturados y finalmente asesinados por sicarios al servicio de los coroneles. Si bien el Chángel se encontraba tras las rejas desde principios de 2013, continuaba siendo una persona de gran influencia. Al enterarse de la situación de su hijo, no dudó en tomar medidas extremas contra el bullying. Desde entonces no se liberó información puntual sobre las últimas horas de vida de las víctimas, pero cabe suponer que el precio que pagaron por el acoso escolar fue un tormento insoportable. Pasemos a hablar del clan familiar que perpetró el crimen. Ignacio Nacho Coronel Villarreal nació el 1 de febrero de 1954 en Durango. Ser oriundo de esa región no es un detalle menor. Se trata de una entidad importante que pertenece al infame Triángulo Dorado del narcotráfico, un punto medio entre Chihuahua y Sinaloa. En esa región el clima es perfecto para la siembra de marihuana y amapola, materia prima de las drogas que se exportan a Estados Unidos. Lo más probable es que Villarreal haya tenido contacto con ese negocio desde pequeño. Poco se sabe de su infancia, pero sí que durante su adolescencia se acercó al mundo criminal, tanto como consumidor como vendedor de estupefacientes. De esa manera terminó trabajando para el cártel más poderoso de todo México, el Frente de Sinaloa, fundado por Joaquín El Chapo Guzmán. En dicha organización ascendió desde simple pistolero hasta jefe de sicarios y mano derecha del capo. Con el tiempo logró conformar su propio clan de asesinos, quienes cometieron el crimen que analizamos en este video. Pero no nos adelantemos. Además de convertirse en el integrante de confianza de Guzmán Loera, Ignacio era tío de su actual esposa Emma Coronel. Sin embargo, siempre se caracterizó por ser una persona de bajo perfil dentro del grupo delictivo. Esto a pesar de solo estar por detrás de personalidades como Ismael Mayo Zambada, así como el mismo Chapo Guzmán, los dos referentes principales de la organización. Las labores de Coronel dentro del grupo delictivo eran la compra de cocaína en Colombia y la producción de metanfetaminas a través de laboratorios clandestinos. Esa capacidad operativa se complementaba con una notable inteligencia que lo llevó a ser el principal operador financiero del cártel, donde se movía la mercancía en Guadalajara, Centroamérica y Estados Unidos. Según datos de investigadores periodísticos, el criminal estudió ingeniería civil en la capital de Jalisco durante los años 90, por lo que era altamente probable que fuese uno de los pocos con acceso a la caja principal del cártel. El nombre de Nacho Coronel se volvió leyenda en tierras sinaloenses y en prioridad entre las listas de criminales buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses. Luego de varios años como figura central del crimen organizado, el capo murió el 29 de julio de 2010 en Zapopan, Jalisco, durante un tiroteo con el ejército.
Se desconocen datos puntuales sobre el operativo que llevó a la muerte del narcotraficante, por lo que su deceso despertó muchos rumores y hasta mitos sobre lo que realmente ocurrió. Según la única versión oficial proporcionada por la Sedena o Secretaría de la Defensa Nacional, la localización del capo conllevó varios meses de inteligencia militar. Asimismo, se dio a conocer que Coronel se resistió a su captura disparando un rifle de asalto tipo M16, el mismo que usaban los soldados estadounidenses en los años 70. Con ese armamento dio muerte a un militar e hirió a otro. Así describieron la acción las autoridades militares durante una conferencia de prensa brindada al día siguiente. Durante esta operación, Nacho Coronel intentó evadir la acción agrediendo al personal militar con arma de fuego, causando la muerte de un militar e hiriendo a otro más, por lo que al repeler la agresión, falleció el referido capo. Estas son las últimas imágenes del tercero en la línea de mando en Sinaloa. En esas camionetas escoltadas se transportaba el cuerpo sin vida de quien infundió temor en el corazón de uniformados y criminales. El legado de Nacho Coronel es gigantesco y aún es citado al recordar las figuras más peligrosas y reconocidas del crimen azteca. En paralelo al cártel de Sinaloa, también organizó una célula sicarial que era conocida como Los Coroneles, integrada por familiares y amigos. En las filas de esa agrupación se encontraba el antes nombrado José Ángel Carrasco Coronel, alias El Chángel. Este hombre nació el 3 de noviembre de 1969 en el Potrerito de Carrasco, Canelas, y desde joven formó parte de las asociaciones ilegales de su tío. Trabajó primero en su lugar de origen y después en Jalisco, donde se hizo famoso por sus excesos y violencia. La primera vez que su nombre salió a la luz pública fue el 19 de marzo del 2009, cuando el entonces subsecretario de Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública, Francisco Niembro, dijo que había sido detenido en Tlajomulco tras una balacera con militares. Pero de manera misteriosa ninguna autoridad castrense informó sobre la captura. Los gobiernos locales dijeron desconocer el operativo y nunca hubo certeza sobre qué pasó con el Chángel tras ese enfrentamiento. A partir de ese momento se mantuvo en bajo perfil hasta que en mayo del 2012, fuentes estatales y federales revelaron que él estaba controlando el grupo delincuencial conocido como La Corona, el cual se conformó con personas leales a Nacho. De acuerdo con reportes periodísticos, el grupo de la familia Coronel documentaba los movimientos monetarios de una forma bastante primitiva. Se limitaban a anotar esta información a mano en cuadernos y hojas sueltas. En esos archivos se encuentra registrada la identidad de sus miembros, los secuestros cometidos por sus soldados, el estado de sus víctimas, los sueldos, gastos e ingresos por el narcomenudeo y toda la información que puedas imaginar. Documentos del Ministerio Público y de la Fiscalía General del Estado de Nayarit revelaron datos de 14 secuestros y el cobro de al menos 8 millones de pesos mexicanos y $35,000. Ese dinero era utilizado por la organización criminal para la compra de vehículos, viviendas y armamento de guerra de manera ilegal en los Estados Unidos. Gracias a la información recabada se estima que los coroneles tenían un gasto mensual de más de 1 millón de pesos mexicanos, lo que equivale a $60,000. En los registros no se establecía una fecha puntual para el inicio de las operaciones, pero se sospecha que estaban activos desde mediados de los años 90, principalmente en el estado de Jalisco. Con este nivel de delincuencia organizada se metieron los adolescentes de Zapopan, inconscientes de que el muchacho al cual acosaban era parte de un legado sangriento. Luis Antonio Ortiz Guerra y Andrés Barba Oliva pagaron el precio más alto por su falta de respeto. Como te adelantamos, Carrasco Coronel fue detenido en enero de 2013 tras un enfrentamiento armado con elementos policiales. Las siguientes imágenes fueron registradas en la zona del enfrentamiento. Los impactos de bala y la sangre regada sobre las distintas superficies son testimonio de la brutalidad del combate.
Una vez detenido, fue trasladado a la Ciudad de México, en donde permaneció preso durante varios días. Finalmente, el fiscal que integró la averiguación previa contra él decidió consignarlo ante un juez penal y actualmente se encuentra en un presidio de máxima seguridad. Con su arresto se dio uno de los mayores golpes a la organización criminal originaria del municipio de Canelas, en Durango, que bajo el mandato de Ignacio Coronel Villarreal, llegó a forjar una sociedad muy redituable con el cártel de Sinaloa. Antes de ser atrapado, Javier Carrasco Coronel era uno de los 22 objetivos prioritarios de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Las autoridades ya habían identificado su participación intelectual en el secuestro, plagio y asesinato de diversas personas. Con todo ese poder, el Chángel logró organizar el asesinato de los adolescentes desde su celda. De acuerdo con las investigaciones policiales, el hijo de Carrasco, en compañía de otro hombre llamado Andrés Vega Tovar, maquinaron y elaboraron un cuento para llevar tanto a Luis como a Andrés a esa finca alejada. El resto fue pan comido para los asesinos al servicio de los coroneles. Desde el crimen cometido en Jalisco, la presencia de esta célula fue disminuyendo. Un conjunto de arrestos y muertes debilitaron la estructura. Si bien el asesinato de su líder y fundador fue un contratiempo muy duro, a ese fallecimiento le siguieron las detenciones de Martín Beltrán Coronel, alias El Águila, en mayo de 2011. A continuación veremos material registrado en las jornadas posteriores a ese encarcelamiento. A continuación, se presentarán ante ustedes a los detenidos. Martín Beltrán Coronel, alias El Águila. Los flashes de las cámaras iluminan el rostro de Martín como si se tratara de una estrella en la alfombra roja, pero esa conferencia de la Sedena no tenía nada de glamour. Era cuestión de tiempo para que cayera el resto de la cúpula de la organización. Con sus referentes tras las rejas y un flujo de dinero reducido, este frente fundado por Nacho parecía condenado a la desaparición. Para mayores problemas, durante el periodo de inestabilidad dentro de los coroneles, surgieron organizaciones increíblemente poderosas como el Cártel Jalisco Nueva Generación del Mencho Oseguera Cervantes. Sin embargo, hace algunos años hay señales de que el grupo ha vuelto a ganar poder y que se posiciona como un socio fundamental de Sinaloa y los herederos del Chapo, los Chapitos. Lo que les ocurrió a los dos jóvenes de Jalisco no es una violenta excepción, sino más bien una historia ya repetida en México. En las tierras aztecas abundan los casos en que muchachos pésimamente informados terminaron faltando el respeto a los jefes más peligrosos del narcotráfico. Esa transgresión casi siempre se paga con la vida. No importa si se trata de adolescentes o de pobres ilusos que no tenían idea a quién molestaban. Las balas y cuchillos de los sicarios no hacen preguntas. De esta manera llegamos al final del video. Si te gustó este contenido, te recomendamos suscribirte y activar las notificaciones del canal para estar al tanto de todas nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.